Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmo Friki. Hoy estamos las de siempre. La de siempre. Eva Pretel, Evolución Pretel y Daniela Regalado. hoy vamos a hablar sobre uno de los presidentes más controversiales en toda la historia del Perú, que es nada más y nada menos que el señor Alberto Fujimori, que pues ya falleció, pero vamos a hacer un repaso histórico por lo que pasó, el contexto de su mandato, o de sus 3 mandatos prácticamente, o 3 etapas. Así es. La fuga a Japón, su extradición desde Chile y pues cómo acabó básicamente, ¿no? Así es, tocaremos desde sus inicios hasta su controversial renuncia por fax. Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, llegó al poder ayer con un fuerte respaldo de los pobres peruanos. Marca Perú 2000 2 veces para que el Perú no se detenga. Han desenterrado los cuerpos, los han quemado y esos restos los han llevado a Cieneguilla. Un viejito me dice, esto es un simple cortecito, ¿y para qué? Le dije, para que nunca tengas hijos. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Bueno, vamos a iniciar hablando sobre quién es Alberto Fujimori, este controversial presidente, y su rol en la política peruana. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya parece que no, parece que sigue vivo en mi mente. Sí. Bueno, en el año 2000, Perú vivió una de las épocas más fuertes en su historia política. Estábamos terminando de vivir lo que fue el terrorismo, los estragos que había dejado, y básicamente tocó la renuncia del presidente, que era la imagen del fin de Zaire, junto con Aymar Guzmán. Y es que este episodio marcó el fin de una década de gobierno que estuvo asociada con la pacificación de la sociedad en el Perú en general, y también la reciente renuncia en aquel entonces de Alberto Fujimori por un fax, que creo que eso fue lo más criticado hasta la fecha. El presidente desde Japón, que eso también no siquiera está en Perú. Creo que puede ser el equivalente a que termines con alguien por mensaje de texto. Pero a ver, y a esa escala, ¿no? Renunciar a la presidencia de un país por fax. Desde otro país. Desde otro país. Y desde ni siquiera un país cercano, país lejísimos. Otro mundo. Pero bueno, vamos a hablar de quién era Fujimori. ¿Quién fue? ¿Quién fue en vida? En vida fue un ingeniero de ascendencia japonesa que en 1990 tomó la presidencia del Perú. Bueno, no tomó, la ganó con populismo, claro. Pero bueno, la ganó, metió acá el Fujishock. Pero bueno, nosotros ya estábamos en una crisis económica que nos había dejado el primer gobierno de Alan García, ¿no? Sí. El primer gobierno dejó la economía fatal, estábamos en una crisis económica donde había hiperinflación y bueno, Fujimori llegó, metió el Fujishock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Y ya poco a poco la economía empezó a estabilizarse. ¿Qué más? También, prácticamente sí acabó con el terrorismo, que fue Sendero Luminoso. O sea, en ese tiempo, cuando él entró, estábamos ya en un conflicto armado que luego empezó a crecer, pero bueno, ya. Entonces, ese fue el contexto en el que él asumió la presidencia del Perú. Luego, tras la tercera fase de su mandato, salieron los Vladimireos, que vamos a ahondar más en esa historia más adelante. Pero bueno, básicamente Fujimori entró a la presidencia del Perú en 1990 y los presidentes acá solamente pueden tener un mandato de 5 años, pero Fujimori pues hizo sus y tuvo una reelección inmediata. Entonces se quedó 5 años más en el poder. Luego después del 2000 ya era la tercera etapa, porque eran 5 años, sí. Y luego ya hasta que pues decidió renunciar, ¿no? O sea, como que ya dijo,
Bueno, no, ya tenía, de eso le vamos a hablar ahorita, que ya tenía muchas cosas y ya fue su última opción, pues, ¿no? Pero básicamente lo que acabó con su mandato y con su, pues, reputación fue los Vladivideos y la revelación de todos estos actos de corrupción que tenía detrás. Y pues por parte de él y por parte de Vladimiro Montesinos, que era su asesor. Claro, Fujimori, que igual había sido justificado muchas veces por sus seguidores, por los actos que cometió durante su gobierno, que también son muy debatibles por el contexto en el que se encontraba el país. Sí. Pero su figura, que inicialmente fue percibida como un salvador, un héroe casi que trajo paz al país, entre muchas comillas, Sí. entre demasiadas comillas, terminó siendo asociada con el autoritarismo y la polarización social. Y vamos a estar hablando más adelante de los actos cometidos durante su gobierno que violaron varios derechos humanos. Sí. Y marcaron una época, pues, ¿no? Es un evento histórico, pero por eso es uno de los presidentes más controversiales de toda la historia del Perú. Y del mundo también. O sea, creo que entraría en el ranking de tal vez los 50 presidentes más controversiales, porque tú no ves esa noticia de muchos mandatarios que renuncian a la presidencia desde otro país y por fax. Claro. ¿No? Entonces sí, fue uno de las figuras políticas más controversiales, tal vez en toda Latinoamérica. ¿Cuál una crees de las, que... no la más, porque también tienes a ¿Cuál muchos. crees que es equiparable en otro país? ¿Maduro? No sé. Pero Maduro sigue... No sé, la verdad. Puede ser él, puede ser Maduro. Puede ser. O sea, igual de controversial, ¿sabes? Igual, Claro, ajá. sí. Ya posturas políticas es otra cosa, me refiero. Claro. Como nivel de controversia, de odio y de sí. escándalo. Y Fujimori llegó o sea, el caso de Fujimori llegó a muchos sitios. Sí, muchos hay países. incluso portadas de periódicos japoneses Ajá. tocando el tema, que todos esos periódicos, ese tipo de periódicos japoneses siempre son como muy cute. Oh, O sea, vamos a poner fotos. pero o sea, son como esos periódicos que pegas en la pared, pero con la cara de Alberto Fujimori. Bueno, y hablando de Japón, ¿por qué pues Alberto Fujimori tenía estas relaciones con Japón? Básicamente eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante, más a fondo, pero pues él empezó a construir vínculos entre ambos países, Sí. ¿no? A relaciones políticas, diplomáticas, comerciales también. Entonces por eso el gobierno japonés fue una gran ayuda para Alberto Fujimori cuando él decidió fugarse de nuestro país, cuando ya estaba arrastrando todas las, bueno, no condenas, pero las acusaciones por delitos de violación a los derechos Claro, humanos. sabía lo que corrupción. se venía. Exacto, y por eso optó por Japón. Además, pues porque tenía ahí, o sea, relaciones sanguíneas, por así decirlo. Era su vía más segura, Sí. probablemente. ¿Qué otro país lo podría haber acogido de esa manera? No, ninguno, porque no No tenía ningún facilidades. otro dato. No, era Japón o la casa. Era Japón o la cárcel en ese tiempo. Pero vamos a hablar un poquito del clima político que se vivió aquí en Sí. Perú a finales de los años 90. El año 2000 empezó con la presidencia de Alberto Fujimori tambaleándose, con una serie de escándalos destapados de corrupción sistemática durante su régimen. Fue precisamente el 14 de septiembre de ese mismo año que se emitió el primer Vladivideo. El primero de video todos. ¿Por dónde? Por Canal N. Por Canal N. Porque no sé si podemos decir que Canal N era un medio tan limpio en ese entonces. No, o sea, pero era uno de los pocos que no había, pues, no estaba bajo el mando, por así Sí. decirlo. O sea, su línea editorial era más libre o más independiente que la de los demás medios. Claro. Era una cosa que se decía. Pues bien, ahora la vamos a ver. Este primer Vladivideo mostraba a Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, conocido como el SIN. Que terminó en 2001, o sea, ya no existe. Empezó en los 60 y terminó hasta 2001. Ahí quedó. Ya. Lo que más sabe del SIN es por Pataclao. Y asesor clave de Fujimori, que fue... básicamente se mostraba a Montesinos entregando un soborno de $15,000.
al congresista de aquel entonces, Alberto Couri, para que se uniera a su partido. Él básicamente era un congresista opositor y querían que se uniera al partido de Fujimori. Y eso en realidad fue como una avalancha, ¿no? Porque primero salió ese Vladivideo, sí, el de Alberto Couri, y luego salieron otros Vladivideos que fueron pues sobornos a canales, o sea, sí, a los altos mandos de canales. Estaba involucrado en aquel entonces en los dueños de América Televisión. América Televisión, Panamericana, se les daba sobornos para que cambien completamente la línea editorial, sí, para que pues se vuelvan, estén a favor de su partido. Y la línea editorial es básicamente lo que rige un medio de comunicación, ¿no? O sea, si tu línea editorial dice que tú eres izquierdista, por ejemplo, entonces todo el contenido va a ser relacionado a la notas, izquierda. va a ser apelando a la izquierda, ¿no? O va a ser de oposición tal vez a partidos en ese entonces y en apoyo a Fujimori. Entonces, por eso es tan importante la línea editorial de un medio, ¿no? Incluso si somos periodistas y nuestra línea va acorde a un medio, entonces optamos por trabajar ahí. Y si un medio tiene otra línea editorial que no va con nosotros, entonces preferimos no trabajar ahí porque no vamos a estar escribiendo cosas que vayan en contra de nuestros ideales, ¿no? Por ahí van a ver ciertas capturas de portadas del día que murió Fujimori. Ajá. Que fue ese día, el día que murió Fujimori, van a saber supieron, mejor dicho, porque sigo hablando como si Fujimori siguiera vivo, pero ese día supieron como los medios de comunicación qué tan a favor y qué tan en contra estaba su línea editorial. Exactamente. Pero bueno, este hecho detonó pues una crisis institucional que no se había visto antes porque fue demasiado choqueante. Sí. Y derivó en protestas masivas. La más conocida probablemente de la historia peruana. ¿Cuál fue? La marcha de los 4 suyos. Ahí no fue que se hizo popular Toledo. Claro, Toledo aprovechó eso. Toledo era parte del partido Perú Posible, y Perú Posible era el partido opositor, y habían otras figuras, pero la más resaltante fue Alejandro Toledo, quien después fue presidente, ¿no?, del Perú. Y bueno, entonces ocurrió esta marcha y pues Fujimori en ese tiempo igual intentó deslindarse de Montesinos diciendo que, sí, condenando a Montesinos, no a prisión, pero condenando con palabras, como deslindándose de él. Pero a ver, la gente sabía que él era su asesor. Mano derecha. Claro, era imposible que Montesinos diera un movimiento sin que Fujimori lo supiera. Y no le creyó. Nadie le creyó a Fujimori, en realidad, como que era imposible. ¿Tú crees que era un plan de ambos? ¿Que Montesinos estaba alertado que Fujimori iba a tomar esa postura? ¿O se habrá sentido traicionado? Es que yo creo que sí, pero tienes que saber, ¿no? O sea, Fujimori era alguien muy populista. Si a ti te iba mal, te iba a dejar de lado para él salvarse a sí mismo. Claro. Lamentablemente, o sea, él era populista desde el principio. Por eso también en su riña con Mario Vargas Llosa, porque fue su principal competencia en la candidatura. ¿Viste el debate? Exacto, claro, el debate. Y Mario Vargas Llosa decía, no, sí, yo voy a mandar un shock para acomodar la crisis económica, y Fujimori decía, no, poco a poco. Compatriotas, ustedes están escuchando con insistencia que el Frelimo no tiene un programa de shock. Entonces yo le digo que su programa es gradualista, es continuista, doctor Mario Vargas, y eso es preocupante. Claro, y lo termina aplicando. Claro que lo aplicó, o sea, agarró su modelo de recuperación económica y ya bueno. Hace unos meses Latina subió el archivo del debate completo. Está en YouTube, si lo quieren ver. Es muy bueno. ¿Lo podemos dejar el link? Sí. Mejor quédense acá, no se vayan. Latina, te estamos haciendo en Cherry, no nos bloquees el video. Probablemente pongamos clips, así que por favor. Pero bueno. Entonces, luego de que se detonó todas estas protestas en contra de Fujimori y de su gobierno, que también empezó a arrastrar con todos esos cargos de corrupción, de violación a los derechos humanos, pues justo en ese tiempo se iba a llevar a cabo el APEC, que es la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Entonces se celebró en noviembre en Brunei, 2000, o sea, en el año 2000, en noviembre del año 2000. Oye, qué buena. Sí, qué buena, justo así,
le cayó acá, Sí. justo al clavo, ¿no? Era su Le vida vino bien. perfecta. Sí, sí, sí. Entonces Fujimori dijo, me voy a la cumbre de la PEC en Brunei. Y en su itinerario estaba que, pues como era el jefe de Estado, entonces como parte de sus funciones Claro. tenía que ir a Brunei a asistir a la PEC. Sí. Y en su itinerario, después de terminar la PEC, tenía que regresar al Perú. Pero él dijo, voy a ir a Japón. Konnichiwa. Ya, y se fue a Japón. Y pues se quedó ahí básicamente, que es el país de origen de sus padres, ¿no? De los padres de Fujimori. Entonces justo ocurrió esto cuando ya acumulaba denuncias penales y demás y demás. Entonces se fue a Japón y todos lo vieron como se está escapando. Y tenía razón. Y era obvio que se estaba escapando. Pero bueno, en Japón Fujimori, ya establecido, envió su renuncia a la presidencia mediante un fax el 19 de noviembre del 2000. En su mensaje dirigido a la nación, al presidente del Congreso peruano, Valentín Paniagua, en aquel entonces, alegó que su presidencia del país ya no era conveniente en el proceso de transición política. Sí, supuestamente ahí queríamos, o el Perú estaba enfrentando una transición política, pues, ¿no? Como que un cambio. Y ya Fujimori, con todo lo que tenía, pues ya no podía ser parte de esa transición. Entonces, en vez de enfrentar los cargos y las acusaciones, dijo, chao, hasta la próxima, dijo. Entonces, acá tenemos un pequeño extracto del fax. Sí. Ajá. Ok. Es un resumen, son algunos párrafos porque era más largo, pero no queremos aburrir a todos, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Yo leo un párrafo y tú lees el otro. Ya. Entonces dice, empieza así. A lo largo de estos 10 años, a pesar de errores, he actuado sin cálculo político, mucho menos preocupado por la popularidad. El presidente más populista. El presidente más populista hablando de que no se preocupa por la popularidad. Circunstancias que hubieran impedido la exitosa ejecución de un programa económico antiinflacionario. El proceso de pacificación interna, o sea, de la lucha contra el terrorismo, y luego alcanzar la paz definitiva con Ecuador y Chile. Jamás pensé sino en los sagrados y permanentes intereses de la República. Actué a pesar de la resistencia ofrecida por el negativismo, la demagogia, el chauvinismo inconsciente e intereses personales o de grupo. En esa línea principista se inscribió mi decisión de acortar mi mandato de gobierno y convocar a elecciones generales para abril del 2001. Abrigo la esperanza de que bajo la honorable presidencia suya, esta estabilidad pueda alcanzarse en breve. He llegado a la conclusión que debo renunciar formalmente a la presidencia de la República para abrir paso a una etapa de definitiva distensión política, que permita una transición ordenada y preservar la solidez de nuestra economía. Formulo pues ante usted, señor presidente del Congreso, mi renuncia formal a la presidencia de la República, en concordancia con el artículo 113, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Atentamente, Alberto Fujimori, desde Tokio. No digo desde Tokio, pero desde Tokio, pues, ¿no? Porque está en Tokio. Claro. Bueno, este acto fue percibido como una estrategia para evitar enfrentar la justicia peruana, básicamente, aprovechando su doble nacionalidad japonesa para buscar refugio en aquel territorio. La renuncia, evidentemente, fue rechazada por el Congreso, que procedió a destituirlo por incapacidad moral. Tú no renuncias, yo te despido. Tú no renuncias, tú a mí no vas a venir a renunciar, ¿qué te crees? ¿Cómo vas a renunciar a Jerusalén? Bueno, esto consolidó su vida como uno de los episodios más polémicos de la historia política peruana. O sea, la política peruana sigue siendo polémica, porque ¿sabes cuán viral se hizo Pedro Castillo durante el tiempo que estuvo en mandatario? Salían los memes hasta en Corea del Sur. ¿Sabías que la actriz funada de Emilia Pérez, con sus tweets, también escribió sobre Pedro Castillo? Ya, entonces después de que Fujimori se fugó, obviamente los medios nacionales e internacionales le dieron una cobertura así bien variada. Fujimori siempre fue muy cubierto por los medios claro, internacionales. Claro, sí.
pero también era súper controversial, ¿no? Sí. Entonces ahora vamos a hablar sobre la respuesta de la comunidad internacional, bueno, los medios internacionales ante la fuga del presidente y un presidente en funciones, porque él pues todavía era presidente de la República del Perú y se escapó y ya. Y pues la cobertura que le dieron la prensa nacional e internacional. Primero es que incluso la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, se expresó como preocupación ante esta crisis democrática en el Perú, ¿no? Claro. En Japón se negaron a extraditarlo, argumentando que pues tenía ciudadanía nipona, que es básicamente pues porque era peruano, pero también tenía linaje japonés, ¿no? Sí. También había presión internacional por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y países como Estados Unidos destacaron la necesidad de juzgar los crímenes de corrupción y derechos humanos en su régimen. Y básicamente esos casos de corrupción y pues los delitos los vamos a hablar un poquito más adelante, más específicamente. Así es. Bueno, en Perú, por su parte, los Vladivideos emitidos por Canal N, como ya habíamos dicho, fueron clave para exponer esta corrupción sistemática de aquel régimen. Internacionalmente, medios conocidos como The New York Times, BBC y El País resaltaron la fuga del mandatario como un escándalo de magnitud global. No cualquier día se escapa un presidente y renuncia por fax. Bueno, y una vergüenza, básicamente una vergüenza subida de la justicia. Estas publicaciones ponían énfasis en el impacto de su régimen autoritario sobre la libertad de prensa, que era básicamente inexistente en aquellos años. Sí. Y también pues el surgimiento de los periódicos super amarillistas, sí. Los periódicos chicha. Los periódicos chicha. El Chino, ¿cuál más había? En aquel entonces, es que la mayoría no existen, así que Sí, ni siquiera llegamos a verlos, la verdad. Pero vamos a poner unas imágenes referenciales. Sí, a ver, ¿cuántos periódicos chicha habían o sacó Fujimori en su época? Ay, sí, me acuerdo que vimos eso en clase, incluso porque mostraron una foto con todo el... No sé, como un mapa mental. ¿Y cómo eran estos? ¿No? O sea, ¿qué características tenían estos periódicos? Eran unos titulares, pero súper amarillistas, sensacionalistas. Y pro gobierno. Y pro gobierno, básicamente. Pro gobierno fujimorista. Sí. Estoy totalmente segura que el presidente Fujimori va a pasar a la historia como el artífice de la pacificación. Y desgraciadamente estamos en un país donde la oposición lo único que hace es fregar, por no decir otra cosa. Un reconocimiento especial para el doctor Vladimiro Montesinos, que es el que durante muchísimos años de su vida ha logrado vencer al terrorismo en nuestro país. El 11 de marzo del 2004, o sea, el año que yo nací, pero antes, sí. Se difundió otro video, ¿ya? Que había sido grabado originalmente en 1997 por Kenji Fujimori. Que sacó un podcast hace poco. ¿Sabes cómo? No, adivina su nombre. ¿Cuál? A ver. Tampoco. Ay, claro, pues porque su frase icónica tampoco. Ay, es que ese man es un chiste. Sí. Pero bueno, es uno de los hijos de Alberto Fujimori. Y él, como era acá, grabó a su papá en una cama junto a dos periodistas, Rosario Enciso y Violeta Tenorio, que luego pasaron a tener el apodo de las geishas de Fujimori. En realidad eran periodistas peruanas, pero bueno, como Fujimori tiene descendencia japonesa, entonces le pusieron las geishas. Las apodaron así. En la cama, pero bueno, esto pasó creo que en Londres fue que pasó, ¿no? Durante un foro en Londres. Entonces, básicamente Fujimori viajó allá y ahí Kenji grabó ese video. Y pues salió a la luz, no sabemos cómo, ¿no? O bueno, no sé, pero salió a la luz el 11 de marzo del 2004 y estaba ahí Fujimori en la camita. Daniela piensa que... Ese es mi imperio romano. No. Lo voy a cortar. Nos van a meter una demanda. No, ya di. Ya, ese es mi imperio romano. Es un imperio romano. Es mi imperio romano, porque siempre me dio muy malas vibras ese video. Es que imagínate, ponte en esa situación. No. Ponte en esa situación, tú eres un hijo. Un hijo. Común, o sea, no común, eres el hijo del presidente. Eres el hijo del presidente, pero ves a tu papá en la cama con dos periodistas. Es turbio. No me imagino el trauma psicológico.
Pero es que Ken ya estaba como que, qué gracioso, ¿no? Sí. Pero bueno, era todavía... Es que, a ver, ¿qué cosas habrá visto para que eso lo vea gracioso? Bueno, Edgar Villanueva, que es presidente de una comisión investigadora del gobierno, dijo que este material, o sea, lo que, pues, ese video justamente de Fujimori con las periodistas, evidencia cómo es que su mandato manipulaba a la prensa peruana. Ay, eso es verdad, es una prueba, claro, que... A ver, tú matas a tus periodistas y clase de periodistas se echan en la cama con... Ajá, claro, o sea, ¿por qué te echarías en la cama con el presidente de la república y encima siendo periodista? O sea, no eran geishas, eran periodistas y estaban en la cama con ese presidente. ¿Sabes? Yo recuerdo que en los primeros ciclos, cuando nos estaban explicando esto del video Chicha, un profesor nos contó, que yo traté de buscar el video después, nunca lo encontré, pero él contó que vio una vez en televisión que una periodista estaba entrevistando a Fujimori, se levantaba, si alguien lo encuentra en internet lo voy a amar, pero se levantaba y le empezaba a hacer masajes a Fujimori en medio de la entrevista. Sí. Nunca encontré el video, no encontré nada de eso referente, pero si alguien lo encuentra, me lo manda. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, eso sí, esa clase de interacciones con periodistas, bla, 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 es una... mujeres, qué casualidad, es una prueba de que sí, la prensa ese tiempo no estaba bastante coludida. Algo curioso de este video es que fue tomado en 1997, como lo mencioné, sí, pero recién se difundió en 2004. Pero bueno, en esa época, en 1997, o sea, donde fue registrado en el tiempo, el año en que fue registrado ese video, aquí en el Perú se estaba desarrollando la crisis de rehenes en la embajada japonesa. O sea, ese caso donde hicieron todo ese operación súper elaborada para, pues, salvar a los rehenes. ¿Hubo muertos ese día? No de la parte que secuestró, sino hubo muertos, víctimas. No lo recuerdo, vamos a poner por aquí. Vamos a poner datos. Pero, ¿sabes qué? Mi papá me contó que mi papá fue policía. Y mi papá casi era de los policías que iba en... Ahí. Ahí. Aquí iba a estar cuidando el evento ese día. Entonces iba a estar en medio del secuestro, la toma. Claro. Y ahí, creo que sí murió un policía. La toma no me acuerdo. Creo que sí. Creo que cuando tomaron murió un policía. No me acuerdo, pero mi papá iba a ser uno de los policías. Casi, pero no fue. De hecho se enojó porque él quería ir para bien comer. Porque obviamente ir a un evento gigante, le estaba mucho comida a los policías. Pero mi papá no se enojó que no lo mandaron ese día. Casi va y alguien más lo sustituyó y tuvo que ir a otra cosa, creo. Él se enojó porque no iba a comer. Luego vio que hubo una toma en la embajada y no, mejor no. Ok. Ya no. Mejor no. No deseo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo llegó Fujimori a Japón. Y precisamente por qué eligió un país como Japón. Que es donde queremos ir. ¿Por qué? Ya hablamos del contexto, ahora el sueño de cualquier... El sueño de nosotras, ir a Japón. Y cualquier persona que escuche como friki, pero no es sueño con ir a Japón igual. Ir a Japón. Entonces, Fujimori llegó a Japón un 13 de noviembre del año 2000. Y bueno, como ya habíamos mencionado, la crisis, ¿no? Se escapó después de que asistió a la PEC. Fue a Japón en vez de regresar a Perú. Vamos a mencionar por qué escogió Japón, pero básicamente él también tenía la nacionalidad japonesa, claro, la ciudadanía. Tuvo mucho que ver, básicamente. Como ya habíamos mencionado antes. ¿Por qué? Porque sus padres Naoshi Fujimori y Mutsue Inomoto pues son japoneses, entonces él tenía ascendencia japonesa. Y ellos emigraron, o sea, los padres de Fujimori, de Alberto Fujimori, emigraron de la prefectura de Kumamoto a Perú en principios de la década del siglo XX. Así es, y bueno, a ver, básicamente Fujimori se acogió a esta ciudadanía japonesa que le fue reconocida de forma automática por el gobierno nipón al amparo de las leyes de nacionalidad que priorizan el jus sanguinis. ¿Qué es? ¿Es latín o algo así? No tengo la menor idea. Parece. Pero significa derecho de sangre. Se rigen de esa manera ahí. Si tienes descendencia, si tus padres tienen sangre japonesa, bueno, tú eres japonés. Un principio legal que establece que la nacionalidad de una persona se determina por la nacionalidad de sus padres, básicamente. ¿Te imaginas qué loco? Sí, qué loco. Y no, bueno, pues le resultó bien beneficioso. Sí, claro, un japonés puro. Ajá. También, que también hay con la baja tasa de notabilidad.
¿Qué? Con la baja tasa de Natalidad. natalidad. Ah, sí. Eso para otro capítulo Eso vamos a hablar de para las otro bajas capítulo. tasas de natalidad. Así es. Bueno, en otras palabras, el niño hereda la nacionalidad de sus padres, de sus progenitores, por su linaje familiar, por lo que Alberto Fujimori, al tener esta conexión, se aprovechó de esto para que fuera su vida a Japón, básicamente. Tuvo la vida fácil, tenía un plan B. Que creo que eso es lo principal de la mayoría de políticos, tener un plan B, un plan C, un plan D, para Plan Z. escapar de básicamente... Por si los descubren. Por si entran al sótano y descubren todo. Bueno, y eso también le ayudó por relaciones diplomáticas para poder establecerse en ese país, que fue fortaleciendo durante su gobierno también. Sí, y sí durante su gobierno, porque por ejemplo en los 90 Fujimori ya había visitado Japón en varias ocasiones. Era medio Ajá. conocido ahí, creo. Sí, entre pues los diplomáticos, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo recibió el emperador Akihito y también el primer ministro Toshiki Kaifu, ¿no? Entonces, los objetivos de estas visitas a Japón era básicamente solicitar asistencia financiera, forjar alianzas políticas. Entonces, ya empezó a tener una relación más cercana con un partido conservador que se llama el Partido Liberal Democrático de Japón en ese tiempo. Bueno, en el contexto de su llegada a Japón, esto se justificó señalando que como ciudadano japonés, Fujimori estaba protegido por la soberanía de dicho país. Sin embargo, esta decisión evidentemente generó polémica a nivel mundial y tensiones diplomáticas, ya que de acá, bueno, creo que lo mandaran de regreso, básicamente, para que pague por los actos que cometió, por toda la corrupción cometida, pero está básicamente blindado por Japón. Qué loco. Bueno, por parte de especialmente el presidente del Congreso peruano, Valentín Paniagua, y la Embajada de Japón exigían su repatriación para enfrentar dichas acusaciones. Estaban como peleando entre embajadas, estaban tirando la pelotita ahí. Y bueno, Fujimori por su parte, ¿qué hizo? Él se estableció en un hotel de Tokio y luego vivió en diferentes residencias privadas bajo la protección tácita de las autoridades niponas. Vivió el sueño de cualquier otaku del 2020. Del 2020. O de actual, ¿no? Básicamente el sueño de los otakus de todos los años. De todo. Irse a Japón. Sí. ¿Se habría ido Fujimori a una tienda japonesa de anime? A Fujimori le gustará, perdón, que habla como si estuviera vivo. ¿Le habrá gustado el anime? ¿Le habrá gustado el anime? ¿Habrá visto otra? No, me voy a cortar. Me van a poner, esto es un chiste, voy a poner sarcasmo en todo el video. Bueno, Fujimori se estableció inicialmente en estos lugares. Su presencia en Japón también encontró apoyo entre sectores del colectivo Nikkei, muy sonado, que valoraban la sentencia japonesa y bueno, su gestión en Perú. Supongo que también será como cómo lo vendes, ¿no? Claro. No habrá tenido todo el contexto. Y eso detrás. vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces, obviamente Fujimori era político en Perú, entonces fue a Japón con el objetivo de seguir con sus actos políticos, pues, ¿no? Entonces quería... Político hasta la muerte. Exactamente, entonces quería seguir forjando estas relaciones allá y allá intentó mantener también una presencia activa en la política, ¿no? Entonces quería proyectar su figura como un líder. Pero siempre lo pensé, ¿por qué Perú y no Japón? Porque, bueno, él era peruano, sí. O sea, él nació aquí. No creo que puede ser presidente en Japón, sí. Realmente no lo sé, habría que revisar las leyes de Japón, pero Alberto Fujimori creció aquí, o sea, era un peruano. Se iba y tuvo la oportunidad, claro, era un peruano. Fujimori era un peruano, no era un japonés. No. O sea, creció aquí en Perú, nació aquí en Perú, creció aquí en Perú, sino que bueno, tenía la vía, como tú dijiste, era una posibilidad de, pues... Su plan B. Ajá, su plan B para básicamente evitar todas las condenas que se les tenía por detrás, que le perseguían. Entonces pues optó, creo, por esto. En 2007, que esto fue cuando ya regresó a Chile, se encontraba bajo arresto domiciliario en ese país, en espera de su extradición a Perú, porque con ellos sí tenemos tratado de extradición, pero con Japón no tenemos, entonces pues no lo podíamos sacar de Japón, pues, ¿no? Pero en cambio de Chile sí. Y pues en ese tiempo, en 2007, se postuló al Senado japonés
como representante del Kokumin Shinto, un nuevo partido del pueblo, eso por la traducción al español, ¿no? Era un pequeño partido que era de extrema derecha, claro, y que contaba con unos escaños, 4 escañitos en la Cámara Alta de Japón. De hecho, sobre la extrema derecha asiática, creo que da para hacer un capítulo. Sí, porque parece que no creo que solo en Asia, sino creo en general, la derecha extrema, la ultraderecha, mejor dicho, está como tratando de regresar, y no solo eso, sino entre jóvenes, en sus 20s, y está muy loco eso, me sorprende mucho hasta ahora, y se evidencia mucho en los partidos que están ganando, y puedes verlo incluso en los índices de votos que reciben los presidentes ahora. Podemos hacer un capítulo sobre eso, lo ven con Trump incluso, con lo que pasó para después. Pero bueno, volviendo a Fujimori, la campaña que utilizó básicamente tuvo un enfoque emotivo y simbólico. Se incluyó el uso del título El último samurái. No sé. La película del crush de nuestras mamás. Bueno, sí, con Tom Cruise. Bueno, y un video en el que Fujimori hablando en japonés con acento. O sea, con acentos que no habla japonés como un nativo japonés. No. Bueno, prometía jugarse la vida por el país de los samuráis. Bueno, la campaña también contó con la participación de su esposa de entonces, Satomi Kataoka, quien representó a Fujimori en los actos públicos, básicamente. Sí. Antes de eso, Fujimori había estado con Susan Iguchi acá. Lo de segunda lo venden en bazar de caridad o bazar venta o qué sé yo, y reparten estropajos y utilizan mi nombre. Y eso sí, me indigna. Y Susan Iguchi lo acusó de muchas cosas gravísimas, de abusos, de que la secuestraban, de que la tenía encerrada. Un video famoso de Keiko, donde le pedía a su mamá que no hablara. Sí, vamos a poner. Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos, que te queremos mucho. Tú sabes a qué me refiero. Y le dijo, nosotros, tus hijos, te queremos mucho. Tú sabes a lo que me refiero. Así, de hecho, ese video es tan turbio. Incluso, Susan Iguchi acusaba a Alberto Fujimori de que la torturaba y la electrocutaba. Sí. Y de eso hay un episodio de el especial del humor. Y el especial del humor es un programa humorístico acá muy icónico para la televisión peruana, ¿no? Probablemente de los últimos buenos. Sí, bueno, ya no es lo que era. Ya no es lo que era. En sus inicios. En sus inicios era bueno. Pero a ver si podemos un extracto de ese sketch donde pues básicamente se burlan y hacen un chiste con el tema de que es funable. Bueno, probemos ahora con otro par de cablecillos. Sí, no, mira, yo aguanto todo tipo de voltaje. Nomás no me vayas a poner lo de 10.000 voltios. ¡En el pantano! Pero es humor negro gracioso en realidad. La verdad yo no puedo culpar a los humoristas peruanos. No, en este yo tampoco. Ya que podemos hacer es Perú. Sí, estamos en Perú. Es nuestro Perusalén. Así somos aquí. Así ya es parte de nosotros. Bueno, ¿qué pasó Eva cuando intentó entrar al Senado? Bueno, ella en Chile, Fujimori intentó pues postular, pues, ¿no? Claro. Pero fracasó. Hubo las elecciones del 29 de julio del 2007, solo obtuvo 51.612 votos, que era una cifra súper insuficiente, o sea, súper bajita como para obtener algún escaño, alguna posición en la Cámara Alta de Japón, ¿no? Sí era una buena cantidad de personas, pero no lo suficiente. Pero no era lo suficiente. Además, ya vamos a hablar un poquito acá desde aquí, desde lo que opinamos nosotras sobre esa campaña. O sea, siento que Fujimori quiso utilizar la misma estrategia que aquí en Perú con el país de los samuráis, como que siento que su campaña fue populista y la gente en Japón no es como la gente en Perú. O sea, es completamente diferente. Allá ellos no, pues normalmente sí, o sea, hay los índices de educación son más altos, ¿no? Entonces, obviamente no puedes apelar a ese público, a esa población de la misma forma en la que apelas aquí en el Perú, ¿no? Claro. Cuando el populismo era lo que mandaba, incluso hasta la actualidad a veces. Siento que ya no tanto, eso es mi percepción, pero hasta ahora el populismo es como que por lo que mucha gente seguía, ¿no? Entonces, Fujimori era
el top del populismo. Y creo que intentó aplicar justamente por temas como que un enfoque emotivo, como lo que mencionaste. Sí. Entonces quería seguir con el populismo en una sociedad donde no se rigen en eso, ¿no? No supo adaptarse a la sociedad japonesa para publicitarse a sí mismo, pero ese probablemente fue su mayor error. Alberto Fujimori です。ペルー大統領としての経験を生かし、日本の国民の皆さんに次のことを約束します。Y por eso terminó regresando, bueno, yendo a Chile. Sí. Y 130. Sí. Bueno, el Tokyo Broadcasting System dijo que Fujimori fue el cuarto candidato con mayor apoyo dentro de su partido, pero que no logró obtener una representación significativa, ¿no? Entonces tenía los contactos, pero no supo usarlos. Ajá, no. O sea, pues no fue una buena campaña para un país como Japón, ¿no? Entonces los críticos, ¿no?, de aquí de Perú y de muchas otras partes del mundo dijeron que su candidatura fue percibida como una estrategia de salvavidas, ¿no?, para evitar su extradición y posible condena en el Perú, porque pues si tenía una posición parlamentaria, entonces iba a ser completamente inmune a las leyes de acá. Claro. Entonces no lo podrían haber, pues como tenía protección, hubiese tenido protección por parte del Estado japonés, entonces hubiese sido intocable para nosotros, básicamente. Incluso Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE en Perú, señaló que este intento de Fujimori fue una maniobra desesperada por su parte para evitar enfrentar a la justicia peruana. La relación de Fujimori con las autoridades japonesas durante su exilio fue ambivalente. Mientras el gobierno, bueno, nipón, me gusta mucho este tipo. No sé por qué. ¿Y qué? Sí, son palabras que te gusta decir. Bueno, justificaba su presencia en el país por su ciudadanía, básicamente, y se negaba a extraditarlo. Esta maniobra desesperada evitó, bueno, Fujimori básicamente pronunciarse públicamente sobre su situación. A pesar de esto, su caso generó un debate interno en el propio Japón. Sí. Bueno, era de esperarse, algunos podrían estar en contra, algunos a favor. Tenías un expresidente fugado de otro país aquí, complicado, básicamente. Complicado. ¿Sabes a quién? Bueno, no es con un expresidente, pero también pasó en México, ¿no? Ajá. Con la ex esposa de Pedro Castillo, cuando se fue con sus hijos. ¿La ex esposa de Pedro Castillo? No, esposa, pero siguen juntos. No sé, la esposa de Pedro Castillo. Ah, no sé. Cuando se fueron a México, pues estaban con el presidente de aquel, bueno, no creo que no. ¿Era AMLO? Sí, creo que era AMLO. Sí, porque el anterior a Claudia, que está ahorita, es AMLO. Y siguen ahí, por lo que sé. Entonces, incluso sus hijos están recibiendo educación en México. Eso también fue muy debatido en México, por lo que yo recuerdo, por los internautas. Entonces, fue una situación en menor escala, bueno, en mayor escala, mejor dicho. Me entró el pelo loco. Pero lo voy a poder cortar eso. A mí no me pasa eso porque no tengo pelo. Porque no tengo pelo. Sí tienes pelo, yo también tengo poco pelo. Ya. Nos saturamos todo el audio. Sí, oye. A pesar de esto, el caso de Fujimori generó, bueno, un debate interno en Japón, donde su figura era vista con simpatía por ciertos sectores de la sociedad, pero también con escepticismo por intelectuales y periodistas que cuestionaban sus acciones en Perú. Era imposible tapar tales cosas, no puedes iniciar de cero. Tapa el sol con un dedo. Claro, es imposible. Bueno, y uno de esos periodistas era Kazuo Oguchi, que es experto en política latinoamericana. Él dijo que la mayoría de los japoneses sí percibían a Fujimori como una figura amable, o sea, un hombre de bien, ¿no? Claro. Un buen señor. Entre todo, cuando tú lo veías, no ibas a imaginar todo lo que tenía detrás. En realidad sí, pero bueno, también dijo que los japoneses, en general, la sociedad japonesa, estaban muy poco informadas sobre todas las controversias que arrastraba Fujimori. O sea, ellos no sabían sobre los actos de corrupción de Fujimori, no sabían sobre la violación de los derechos humanos que había cometido, y etcétera, etcétera, ¿no? También la época, era mucho más difícil de obtener esa información. Claro que sí. Porque ahorita con internet pues averiguas todo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está pasando en la otra parte del mundo? Pero aquí pues no. En ese tiempo, no. Claro.
Bueno, durante su tiempo en Japón, Fujimori igual trató de mantener un perfil moderado en el público, pero pues había incertidumbre con respecto a su futuro, porque si no lo hacía en la política japonesa, entonces ¿qué iba a pasar, no? Entonces, por ejemplo, este intento fallido de entrar al Senado y bla, bla, bla. Entonces ya Fujimori en ese tiempo estaba en un declive, pero fatal, ¿no? Y justo lo que lo llevó a lo que pues, íbamos a contar después de regresar a Chile. Su regreso, su polémico y probablemente peor error que será arrepentido el resto de su vida, su llegada a Chile. Entonces Fujimori, bueno, en 2007 les mencionamos que lo extraditaron. Claro, con el tratado de extradición lo pudimos juzgar en Perú. Sí. Pero antes de eso, él se quedó en Japón hasta el año 2005. Estuvo 5 años. Sí, en Japón. Entonces, sí, estuvo en exilio, pues, ¿no? Claro, 5 años en Japón. 5 años, wow. Y el 6 de noviembre de 2005, o sea, casi finalizando el año, llegó inesperadamente a Chile en un vuelo comercial. Así de la nada. Entonces, ¿tú qué crees que habrá pensado la gente que viajó con Fujimori? Como que, uy, dijo, ¿qué hace acá? ¡Qué fantasma! Como que te encuentres con Alan García, ¿no? O sea, Alan García. A ver, si hay personas que tal vez no son peruanas, Alan García es justo el presidente que fue anterior a Alberto Fujimori. O sea, cuando entró Alberto Fujimori en los 90s, el predecesor era Alan García. Fue el primer gobierno, porque después tuvo otro gobierno que fue mejor, el segundo gobierno de Alan García, pero el primer gobierno nos dejó con una crisis económica fatal por su control del mercado. Si tienen familiares que son de esa época, pregúntenles porque van a ver el odio en sus caras. El odio que tienen a ese... Bueno, a Alan García no, porque al final lo reeligieron, ¿no? Años después. Sí. Pero al gobierno y a lo que dejó, pues sí, ahí van a ver. Entonces, supuestamente su objetivo era regresar al Perú para relanzar su carrera política, pero básicamente ignoró las órdenes de captura internacional emitidas por el gobierno peruano liderado por Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, que se acuerdan que les mencionamos de la Marcha de Cuatro Suyos, quién era una de las figuras, la figura más relevante en esa marcha, pues era Alejandro Toledo, quien se volvió presidente después, ¿no? Cuando ya Fujimori se fue, ¡pum!, y mandó su paz, ya. Bueno, confío en la justicia chilena y confío en mi conciencia. ¿Cómo regreso al Perú? Con la conciencia tranquila. Precisamente yo retorno para que se esclarezca todo eso. Yo me pregunto, quizás fue mal asesorado Fujimori y habrá pensado que podía regresar sin consecuencias. No sé si versión es que realmente no sabemos, porque es habrá pensado que prescribió o algo así. Pero 5 años es demasiado poco. Es muy poco. Y Alejandro Toledo lo estaba acusando de corrupción y violaciones de derechos humanos. O sea, no Alejandro Toledo, pero el gobierno, pues, ¿no? Entonces él regresaba y se iba a Cana, no se iba a quedar vivito y coleando ahí. No sé, fue mal asesorado quizá, es lo más probable. Bueno, al día siguiente de su llegada fue a Chile, fue detenido por las autoridades de dicho país a solicitud de la embajada peruana. Ellos actuaron al toque, iniciando un complejo proceso judicial. Fujimori permaneció detenido en Santiago de Chile, aunque en mayo del 2006 la Corte Suprema de Chile le ordenó libertad bajo fianza. ¿Libertad condicional o libertad? Bajo fianza. Bajo fianza, sí. Con la condición de no salir del país. Así que, condicional, fianza. Claro. Es lo mismo que hicieron con Alan García. Sí, básicamente. Durante este tiempo, Fujimori intentó reforzar su presencia política postulando al Senado japonés. Que ya para qué. Claro. Pero ahí fue lo que pasó, que pues no obtuvo los votos necesarios. O sea, fue en 2007. Él postuló desde Chile como un último intento. Dijo ya, a ver qué se cuece. Voy a intentar. A ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Era su último as bajo la manga. Sí, pero es su última esperanza, básicamente. Y bueno, nada, él intentó postularse
presentado a través de Kokuin Shinto, el nuevo partido del pueblo. Ajá, justo lo que les habíamos mencionado antes. Entonces está, bueno, un poco, la línea cronológica es básicamente que Alberto Fujimori se escapa de Perú en la cumbre de la PEC, en vez de regresar se va a Japón, renuncia por fax, luego se queda viviendo 5 años en Japón, luego regresa. En 2005 viene a Chile y en Chile pues le empiezan este proceso de extradición porque con Chile tenemos el tratado de extradición, con Japón no teníamos. Claro. O sea, si Fujimori se hubiese quedado en Japón, seguiría, no hubiese ido preso. Claro. Pero aquí en Chile, pues sí, ¿no? Entonces, desde Chile él intentó postularse al Senado japonés y no la hizo. Así que al final terminó yendo preso. Y el 21 de septiembre de 2007 ya habíamos nacido, pero éramos, bueno, yo tenía 4 años. Yo tenía 2 o 3 años. Entonces, era brutita. Pero bueno. Entonces, ese día la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición de Fujimori a Perú para enfrentar 7 de las 13 acusaciones presentadas en su contra, que incluyen lo que vamos a hablar más a fondo ahorita, que son 2 casos de violaciones de derechos humanos, las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y 5 de corrupción. El 22 de septiembre fue trasladado ahí a Lima, donde se le puso bajo custodia para enfrentar un juicio que culminó condenándolo a 25 años de prisión en el año 2009. Condena que realmente no cumplió porque lo liberaron antes, hace relativamente poco. Y luego falleció. Que de hecho, no sé si viste, por ejemplo, esa semana, ¿te acuerdas cuando Fujimori iba al Jockey, por ejemplo? Ya. Y la gente se tomaba fotos con él, y etcétera. Yo creo que Fujimori con su silla de ruedas, ¿no? Sí. Ah, y su balón de oxígeno. ¿Y te acuerdas que había fotos que salieron que como que era puro bait porque cuando tomaron una foto a su balón de oxígeno vieron que el balón no estaba conectado? Y como que, uy, no sé. Pero bueno, yo creo que Fujimori probablemente si tú lo hubieras encontrado en la calle, si no lo conocías de nada, pero es un extranjero, no hubieras pensado que Fujimori hizo todo lo que hizo. No, es que en realidad se le veía súper cute. Aparte de ese video de cuando lo estaban condenando se hizo súper viral, de ¡soy inocente! Claro. Probablemente obviamente, la mayoría de los políticos probablemente tienen eso, de saber cómo relacionarse contigo. Hay muchos. Dina Boluarte no, por ejemplo. No. Dina Boluarte. Keiko, su hija tampoco. Pero él tenía una figura así bien confianzuda. Daba risa, o sea, el mismo. Por algo fue elegido. Porque transmitía esa vibra. Como el que chino. Podías quedarte a hablar con él hasta que te enterabas que había cometido delitos contra los derechos humanos y tú quedas como, ¿qué? Muy memeable también. Uno de los videos que hizo para su campaña, que es como que lo más conocido que seguro lo has visto, es ¿ustedes quieren acabar con la corrupción? Yo también. Patriota, ¿quieres que desaparezca la corrupción de nuestro país? Yo también. Vamos a ponerlo. Sí, entonces ya, eso probablemente Fujimori sabía cómo cantante. Por eso pudo tener tantas relaciones con japoneses. Por eso pudo quedarse 5 años. Tenía un buen carisma. Bueno, pero de la pantalla para afuera. Luego te caía bien, pero luego veías como, los delitos. Las esterilizaciones forzadas. La electrocutada a su esposa. Y ahí te quedas como, wow. ¿Con quién estuvo hablando? Bueno, llegamos a la etapa para lo que vinimos, el drama, a lo que vinimos. ¿Cómo juzgan a Fujimori? ¿Qué actos cometió? Entre los que estaban las violaciones de derechos humanos, las esterilizaciones, las masacres, etc. ¿Qué pasó? La corrupción. ¿Qué hizo Alberto Fujimori? Vamos a ir hablando punto por punto, ¿ya? Sí. Primero fueron las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, o sea, 2 masacres diferentes y por ambos casos se les fue juzgado. Pasó en noviembre de 1991, cuando un escuadrón del grupo Colina, que eran los que luchaban contra Sendero Luminoso, pues, ¿no? Contra los grupos subversivos en ese entonces, en el conflicto armado, bajo el mando del Servicio de Inteligencia Nacional, que les habíamos mencionado que Vladimiro Montesinos era parte del Servicio de Inteligencia Nacional, que pues ya no existe. Este grupo Colina asesinó a 15 personas en Barrios Altos, incluidos niños, durante una reunión vecinal.
Y en julio de 1992, o sea, un año después, bueno, no un año después, pero al siguiente año, ¿no? 9 estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y asesinados en La Cantuta. Ahí, por eso pues es súper conocido ese caso. Sí, Incluso yo tengo familiares que estudiaron ahí en La Cantuta, creo. Y aún existe La Cantuta, me parece. Aún puedes inscribirte y todo el asunto. Fujimori fue declarado culpable de autorizar estas operaciones como parte de su estrategia de pacificación contra Sendero Luminoso, que era un grupo subversivo terrorista. Estos actos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad por la justicia peruana. ¿Tú tienes familiares que hayan vivido en esa época y te hayan contado la historia? Porque mi mamá, cuando era estudiante en ese tiempo, no de colegio, ella estaba tipo en la universidad. Ajá. Yeah. Entonces ella también vivió ese tiempo de terrorismo y donde ella estudiaba le lanzaron gas lacrimógeno. Y se tuvieron que escapar y se metieron en unas casas de unos vecinos y dice que se echaban agua porque le cayó todo el gas lacrimógeno en la cara y le ardía y se estaba tapando la cara y casi sin ver se estaba escapando con su amiga y se fueron corriendo y era cada 2 por 3 y a mis tíos también como que se metían, los terroristas hacían así, ¿no? Se metían a las aulas, amenazaban al profesor con armas y pues se ponían a hablar, a dar sus discursos y a quien convencían y ya. ¿Qué fue eso? No creo que confesaran y me creo que no, estaban asustados. No, pero, ay, no. Yo tengo más historias de parte de la policía con el terrorismo, pero sabemos que la policía cometió actos también fuertes. Por eso es que no se le dice conflicto armado y no terrorismo, porque fueron ambos. Pero en realidad tengo historias como de, no los policías que... claro, todo está por unidades, pues no salimos bien del lado de... Como mi papá no estaba metido en ese lado. Mi papá era jefe de tránsito. No, jefe de policía de tránsito. Entonces, no, obviamente no. Claro. Pero tenía como el miedo de escuchar a amigos. Sus amigos, por ejemplo, tenía un amigo que lo habían ubicado a los terroristas. Y como que lo habían mandado a provincia. Y cuando se iba a provincia veía que no ibas a regresar. Pero él creo que llegó a regresar y ya tenía un hijo bebé recién y su esposa y un día cuando vamos a vivir subió al segundo piso, estaba con el bebé y le dispararon desde la ventana y el bebé estaba con el papá acá y el papá murió pues. ¿Y el bebé? El bebé estaba se quedó acá lo que sé. Algo así pasó, no estoy segura. Tenía yo un profesor que era full hincha de Fujimori, era un fujimorista de acá. Y una de las razones fue porque él era, a él lo reclutó el ejército y se fue a pelear. Y tenía una herida de bala acá. ¡Qué loco! Sí, porque dice que le dispararon y nos contaba historias de cómo los grupos que pues luchaban contra Sendero Luminoso agarraban a un terrorista y cuando los agarraban los torturaban horrible. Dice que les sacaban las uñas de los pies, les sacaban dientes, y él les tenía un odio asqueroso. Hasta que cuando él estaba en medio de su lucha ahí, le cayó una bala al lado del ombligo y se desmayó. Sobrevivió. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, y incluso, ese profesor era acá medio loco y era un profesor corrupto, no sé quién es, pero era un profesor corrupto que pedía plata a los compañeros, nuestros compañeros, para que... Se tomó muy en serio el papel de Fujimori. Pedía plata para que te pase y no te jale, literal. Ay, no. Y un día en la clase nos enseñó su... creo que fue el último día de clases de un año. Nos enseñó su herida de bala. Y mis compañeros empezaban a burlarse de él diciendo alias doble ombligo. Pero obviamente no cuando él estaba presente. Pero sí, es un fujimorista muy, muy extremista, radical. No, ¿sabes lo que yo siempre he querido escuchar? Como de familiares que no sabían que sus familiares suyos eran terroristas. No me ha tocado, pregunté en familia paterna y materna, no, yo tampoco. Pero sí. Y eso mi familia sí es de provincia, entonces, pero igual no. Supongo que era por otras zonas, pero sí estaba muy fuerte, la verdad. No tengo muchas, tengo historias por el lado de policía, no tanto. Claro. Tengo más policías que morían, por terroristas y así. Pero bueno. Pasamos a corrupción y pago a Vladimiro Montesinos, que de hecho
Un dato curioso, bueno, no dato curioso, es un poco obvio, pero para los que no sabían, como yo cuando era una niñita, y la primera vez que vi los videos de Vladimiro Montesinos, si no sabía, yo pensaba que estaban grabados en su casa. O sea, que las grabaciones eran en su casa, pero no, eran en las instalaciones del CIM. Yo pensé que era su sala. Claro, pues. Pero no, eran en el CIM, parecía un departamento. Sí. Pero eran en el CIM. Yo quedé en shock, la verdad. Pero además sí, están grabados en el CIM y también, bueno, los grabó básicamente para los que tienen la duda de por qué grabarías a ti cometiendo un acto de corrupción. Era básicamente para tener poder sobre las personas a las cuales sobornaba. Claro. Con esto pues se garantizaba lealtad, entre comillas. Y de hecho hay videos que no todos son en la sala, sino a veces están grabados, como él con un grupo de personas en la mesita comiendo mientras hablaban de sus actos y así. Ay, bueno, al final eso que hizo lo condenó a él mismo, pues, ¿no? Sí, sí, y también, además, no solo todos los, bueno, los VHS que se supone que son, algunos dicen que son como más de 1000 VHS, que yo hasta el día de hoy pienso que tanta capacidad tenían los VHS antes. ¿Y qué más habrá? Pero como tal, hay como el LUN, fue entregado al LUN. El LUN tiene en su canal de YouTube una playlist con como 150 videos. ¿Y qué pasa? Algunos, no todos, no son solo de cuando sobornaban a las personas así, sino algunos son grabaciones VHS personales de Vladimiro Montesinos. De ahí no salió una en la que está bailando esta canción que luego se le atribuyó. Sí, era el Dora. Ay, no me acuerdo cómo. A ver, lo vamos a poner ahí. Pero salió y se volvió su canción porque salió ese video en el que estaba bailando esa canción. Sí, es que es por eso, es porque no todos los VHS son de los sobornos, sino también pues porque son VHS personales. Capaz grabó algunos de... Por ejemplo, hay uno que yo vi, que es el de un programa de Carlos Álvarez, creo que era o sea, grabó un programa. Grabó un noticiero también, o sea, cosas así, no todo era los sobornos, pero la mayoría sí. Entonces, por lo menos los que están publicados en el LUN. Y así, o sea, también grababa ceremonias, por ejemplo, que eran abiertas al público, se supone, entonces no todos eran como los sobornos. Por eso eran los VHS personales de Montesinos. Si tú ves algún video que dices como, espera, esto no es lo que estaba esperando, el soborno es por eso. Porque eran VHS grabados por Montesinos. En fin. Bueno, Fujimori desvió $15 millones del tesoro público para pagar a quien a Montesinos, su principal asesor y líder de red de corrupción, que incluyó estos sobornos a estos políticos que puedes ver en los videos y a los medios de comunicación, también figuras de la milicia de aquel entonces y empresarios. También fue hallado culpable de desviar recursos estatales para manipular las elecciones y garantizar así su reelección en el año 2000. Qué loco haber estado en 1999 y no saber todo lo que se venía en el año 2000. Era el verdadero cambio. ¿Cuántas cosas pasaron en el año 2000? Fue un año y envía 15 millones del Tesoro Nacional, del Tesoro Público Nacional. Ay, a veces sí pienso cuánta plata tiene el Perú, con tantos actos de corrupción. ¿Cuánta plata hay para que no se acabe? Sí, y bueno, Montesinos, como ya se volvió así supuestamente enemigo de Fujimori porque era un corrupto y Fujimori no sabía nada en esa realidad alterna que no era cierta, que se creen las personas acá, ¿sabes? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya, bueno, entonces Fujimori también fue juzgado se le acusó también por allanamiento ilegal de la casa de Montesinos. En el año 2000, Fujimori ordenó el ingreso forzoso a la vivienda de Montesinos para destruir pruebas incriminatorias. A ver, ya se estaban metiendo uno con otro. Sí, no, pero Fujimori quiso entrar a la casa de Montesinos para que destruyan las pruebas que lo incriminaban a él. Entonces fue también para salvarse, ¿no? Lo hizo ilegalmente, entonces destruyó pruebas, ¿no? Y pues obviamente le estaba utilizando el poder estatal para encubrir sus casos ilícitos, ¿no? De corrupción.
Y también hay otros crímenes por los cuales quedó impune o que simplemente no obtuvieron justicia, y tú vas a mencionar ahorita. Así es, uno de esos es las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además de las masacres por las cuales fue condenado, hay denuncias de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que no se incluyeron en los procesos legales contra Fujimori, lamentablemente. Y es que sí, muchas veces desaparecían personas y hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos. Incluso no lo tengo muy bien este dato, pero hace pocos años, no muchos años, se encontró los cuerpos de desaparecidos de esa época, sí. No me acuerdo en qué lugar, pero sí creo que sí se encontró. Ahí vamos a poner en las imágenes si encontramos info al respecto. Si es que ahí lo ponemos. Bueno, y también uno de los que más resonaron, pero fue ya en todo el mundo, fue las esterilizaciones forzadas, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se implementó un programa de planificación familiar, ¿no? Que resultó en la esterilización de aproximadamente 350,000 mujeres y 25,000 hombres, que en su mayoría eran pues personas pobres y también indígenas, ¿no? Entonces mayormente se hizo en la parte, en la parte andina, en las zonas rurales, o sea, en la sierra de nuestro Perú. Claro. Yo siempre estoy pidiendo y vuelvo a decir que esos doctores de ese tiempo que hicieron esas operaciones, esta ligadura de trompas, que deben ser sancionados y no deben tener ese trabajo. Y así, ¿no? Y mayormente estas personas eran de bajos recursos económicos. Muchas de estas esterilizaciones se llevaron a cabo sin consentimiento informado, en condiciones deplorables. Esa es otra cosa, que no se hacía o sea, pues era básicamente, ponían estas campañas, ¿no? De planificación familiar. No sabías a lo que ibas tampoco. Exactamente, porque no se les informaba, no utilizaban el equipo necesario. O sea, era un procedimiento totalmente negligente. Y también no solamente no se les informaba, sino que a veces, si no querían, las amenazaban o los amenazaban pues a los hombres y mujeres, y también coerción se les aplicaba. No solo eso, también hubo un impacto ambiental y social por políticas extractivistas. Aunque menos mediático en este caso, su gobierno fue criticado por promover actividades mineras y petroleras que, afectaron a comunidades indígenas, evidentemente, sin que estas fueran consultadas ni compensadas de forma adecuada. Sí, o sea, todos estos últimos casos, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos que mencionaste, las esterilizaciones forzadas, el impacto, las políticas extractivistas que dañaron comunidades indígenas, no recibieron ningún tipo de justicia. O sea, por estas cosas no se le juzgó a Fujimori, por eso se dice que quedó impune de varias cosas. Así es. Y, como parte de las sentencias por corrupción y crímenes de lesa humanidad, Fujimori fue condenado a pagar una reparación civil de 67 millones de soles, en realidad. Entonces, este monto se supone que debería ser distribuido, o sea, de ser pagado, debía ser distribuido entre las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como entre el Estado peruano por los fondos públicos desviados. Justo lo que mencionaste, de 15 millones de dólares sí, de nuestro Tesoro Público Nacional. Pero hasta la fecha, la mayoría de ese monto no ha sido pagado y ninguna víctima ha recibido reparación, porque no han pagado el monto. Y ahora se supone que Keiko, creo que en una entrevista con Jaime Bailey, dijo que sí lo iban a pagar poco a poco, y Jaime Bailey le sacó la cuenta de cuántos años debería estar pagando para que cubra los 67 millones de reparación civil, y sacó la cuenta y eran como unos, 300 años o algo así. Pero vamos a poner ese extracto, que creo que no es la cifra exacta, pero vamos a poner que la familia Fujimori no para de tener hijos, van a pagar por generaciones. Por generaciones y generaciones. Una vez, conclusión final del Conclusiones finales del tema. Fujimori puede ser percibido como de diferentes formas, y eso se vio cuando murió, básicamente. Sí. Si entrabas a Twitter, si entrabas a cualquier medio de comunicación, incluso hubo personajes del medio peruano que fueron funados por ser abiertamente en contra de Fujimori y opinar que ¿quién le va a llorar? Básicamente. El conductor, por ejemplo, del programa de cocina de Latina,
Javier Mesías. Javier Mesías. Es Javier, ¿cómo se ¿no? llama? Chef, el gran chef. Exacto. El gran chef. Fue bastante criticado incluso por compañeros de su propio programa. Por emitir pues bueno, no, realmente es una opinión porque hizo un tweet como que diciendo voy a bailar en su tumba. Ajá. Y luego ese mismo día murió un exdirector técnico, creo, de aquí del fútbol peruano. Ah. Sí, y entonces dijo, creo, ay, no a ver, vamos, si es mentira, si es bait, si es mentira vamos a poner, o quién murió al mismo tiempo. Hablando de que murió. ¿Verdad? Fujimori lo sacaron antes de la cárcel, Sí. o sea, no, además de que no pagó su reparación civil, no cumplió todos los años de condena porque lo sacaron antes, ¿no? Claro. Ya no, pues tampoco, sí estuvo bastante tiempo en la cárcel, pero lo sacaron antes. Pero no cumplió. Ajá, no cumplió toda la condena porque pues debido a su estado físico, su estado de salud, pues le permitieron que salga de la cárcel. Y bueno, luego murió a los 86 años, un 11 de septiembre del 2024. O sea, ¿y quién murió ese mismo día? ¿Quién murió Años antes. Pero... Años antes. antes. Sí, como que ese día ha sido muy trágico y muy trágico, pero también controversial, ¿no? Sí. Porque en 2021, un 11 de septiembre, murió Abimael Guzmán. ¿Y quién era Abimael Guzmán? Era el líder de Sendero. Era el líder de Sendero Luminoso, o sea, era la figura más predominante en todo el conflicto armado que ocurrió en esas épocas, ¿no? Entre los 90s y 2000, básicamente. Y que también fue el 11 de septiembre. Sí, claro. Y también fue el 11 de septiembre las Torres Gemelas. El atentado hacia las Torres Gemelas, que fue ¿en qué año? ¿2001? 2001, ¿no? 11 de septiembre de 2001. No me acuerdo, la verdad. Vamos a poner la fecha acá. Sí. Pero sí. Entonces, mire, Una fecha que atrae acontecimientos. Atrae acontecimientos que se quedan en la historia, ¿no? Sí, y bueno, y que también se decía que no querían avisar o que se tardaron mucho en avisar el fallecimiento de Sí, porque no querían que fuera el mismo día. El mismo día de la muerte de Abimael Guzmán. Pero, ¿qué pasó? El abogado de Fujimori soltó. Se le escapó. Un tweet, claro. Sí, pero un tweet se le escapó. Fue antes de la familia y ya no tuvieron más opción. Kiko tuvo que salir a anunciarlo. Ajá. Lo borró. Ajá, un tweet que de hecho fue borrado, pero ya todos claro, lo leyeron. todos lo Pues. vieron. De hecho, yo me enteré la noticia por el tweet. Por el tweet. Al toque, entonces. Sí, lo cubrieron los medios, ¿no? Dijeron que el abogado había hecho eso. Fue el propio abogado e incluso a raíz de esto me parece que no lo dejaron entrar al funeral. Ajá, sí. Ay, y cuando falleció, pues mucha gente fue a la casa de Fujimori, estaban llorando, estaban... Sí. Ajá. Hay muchas figuras predominantes en la farándula peruana también fueron, ¿no? Que eran abiertamente, pues apoyaban al Fujimorismo o simplemente a Fujimori. Entonces, es decir, Fujimori fue querido y odiado por muchos. Sí, fue creo que ya más odiado que querido. Sí, a este punto ni te creas. Pero cuando murió la gente que salió a llorar. Sí. Entonces, no sé. Está muy dividida la situación, pero sí. Y hay muchos medios que lo cubrieron como que, ay, Dina Boluarte declaró 3 días. 3 días de luto nacional. O sea, eso haces por un héroe. Sí. No haces por un ex dictador. En pero fin. No sé, fue una decisión muy controversial porque incluso si tú salías en ese momento a hablar mal de Fujimori, como le pasó a Javier Macías, te iban a... Creo que igual el comentario de Javier Macías fue un poco fuera de lugar, porque eso de ya... No sé. Fue innecesario. Incluso, sí, o sea, innecesario puede ser, voy pero a ¿sabes bailar qué? en su Ajá. Pero, ¿sabes qué? Yo leí cosas peores en Twitter. O sea, sí, pero ellos nadie los conocía. Ajá, pero es que nadie los conoce. Claro. Pero sí, incluso creo que hasta ahora sigue en medio de la disputa. No, esto ya no es farándula, esto ya no es mediodía. Pero ya, hasta que no quedó. Pero lo que trato de decir es que sí, o sea, es muy controversial. Sí. Hay mucho de ambos lados. Y tocamos más que nada el lado histórico, fuimos con hechos, así que ya intentamos un poco ser como que imparciales, pero sí, de todas maneras no podemos. Estamos mostrando bien lo que pasó, básicamente. Así que ya quedan cada uno en los comentarios. Saquen sus conclusiones. Ahora nos ha dejado a su hija, Keiko Fujimori, que ha intentado
intentado acceder a la presidencia que por 3 cierto, ocasiones. Fujimori hasta el final quiso postular. Claro, intentó en 3 ocasiones Sí. y ya 3 ocasiones fallidas. No, me refiero a que quiso postular él, si no... Ah, sí, claro, pues las Claro. últimas elecciones firmó como parte Sí. de Fuerza Popular y se iba a presentar a la candidatura Alberto Fujimori antes de morir. Claro. Pero pues ya falleció ya. Pero falleció. Y ahora quién... Ay, bueno, ya. Pero bueno, veremos qué pasará en las Nos próximas dejó a su elecciones. Nos dejó su hija, veremos qué pasará en las próximas elecciones. Yo creo que lo mejor que puedes hacer ahora es ir a esperar en su del país. No, es bueno, chiste, sí. es humor, ok, es humor. Es humor, pero si quieres no Pero es si humor. quieres no es humor. Nada, no. Ya veremos qué pasará en las próximas elecciones. Está la ventaja de comentarios Dina, la abiertos. siguiente acá es Dina. Vamos a hablar La de siguiente es Dina. Dina. Ay, ¿sabes qué? Esa foto de Antauro Humala con la metralleta, súper icónica. Ay, y sí. luego el meme de Dina con la metralleta. Pero bueno, bueno, nada. Vamos a cerrar este episodio que estuvo bueno. Sí, salió un poco de, o sea, sí se relaciona con Japón y es un poco. Ajá. Pero vamos a ver si hacemos capítulos ya no tan relacionados a friki, o sea, siempre con su ración de friki, Claro. pero sin ser tan friki. Sin ser Y tan en fin, vamos a ver qué pasa en los próximos capítulos. Chao. Chao. Ah, ¿dónde nos siguen? Ah, ok, perdón. Bueno, pueden seguirme como Dagos en Instagram, igual vamos a dejar los usuarios por aquí. En la descripción también están. Pueden seguir si quieren seguir contenido medio pseudo periodístico. ¿Cómo es eso? Pseudo periodístico. O sea, periodístico pero entretenido. Ajá, puedes seguir al Fantasmita. Bueno, Fantasmita ahorita solo está como noticias, no está actualizado hace mucho, pero ya, ahora sí vuelve Fantasmita. Vuelve Fantasmita para noticias, ya con mi cara. Ya me van a ver a mí, ya no la voz de TikTok. Así que si saben a alguien, quieren funar a alguien. Si quieren funarme a mí funan personalmente, a funan a Fantasmita. Voy a subir el video ya, ahora sí va a salir, perdón. Creo que hablé el capítulo anterior del video que se viene en Fantasmita de inteligencia artificial, ahora sí va a salir, lo juro. Ahora sí. Y bueno, a mí pueden seguirme en Instagram como evalucial con Z y con doble L al final. Igual van a estar nuestros usuarios ahí. Y también si quieren informarse sobre actualidad política peruana mayormente, pueden seguir en TikTok el canal elinformante.pe. Es el.informante.pe. Y ahí actualizamos cosas sobre la política peruana, temas de actualidad básicamente, pero de aquí, de Perusalén. Y ya, eso es todo. Chao.